Queremos tocar un punto importante en este momento, ya que tenemos la suerte de poder conversar con el doctor Edward Arca. Él es el representante del Buffet Arca y Asociados, y por supuesto es un punto interesante también siempre conversar con él, porque trabajan muy de cerca con todo lo que es el tema de la insolvencia, de la protección también a las personas que están padeciendo esto, y ante el atropello también a veces de muchas empresas o también situaciones que afectan a este sector. Doctor Edward, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un saludo muy grande a toda la audiencia. ¿Cómo está la audiencia actualmente post pandemia, haciendo un poco un balance también al respecto? ¿Ha empeorado la situación? Bueno, lo que vemos es mucha madurez con respecto a lo que serían las posibilidades que tienen los deudores en un escenario de insolvencia. Es como que esta situación pandémica nos ayuda a ser un poco más curiosos, ¿verdad? A buscar soluciones, porque notablemente la actitud de un deudor ante una situación de deuda o de insolvencia, evidentemente siempre es esconderse, tratar de escapar de esa situación de deudas y no buscar soluciones, ¿verdad? Entonces vemos de que esta situación ha cambiado, ¿verdad? La consultoría concursal dentro de lo que sería un escenario de crisis es fundamental, atendiendo por sobre todas las cosas a las opciones legales, ¿verdad?, que se tienen para ir solucionando el problema de deuda. Por un lado, proteger el patrimonio ante eventuales remates masivos de lo que sería el cobro de las deudas, y por otro lado, buscar una negociación con sus acreedores, ¿verdad? Es importante decir, ¿verdad?, de que la ley 154/69 ofrece opciones muy interesantes para lo que sería la negociación de las deudas, ¿verdad? Evidentemente, esas negociaciones deben hacerse oportunamente. La ley también favorece a los deudores de buena fe, a los deudores que evidentemente buscan una ayuda y por sobre todas las cosas ir cumpliendo con sus acreedores. Y en ese sentido, cuando del concepto de la ley y estos articulados que benefician, si nos puede ilustrar un poco más, porque me parece que esta nota puede incluso servir hasta de didáctica para la gente que esté pasando por esta situación, ¿no? Muy bien. Un deudor que, de hecho, todo deudor comerciante, conforme a lo que dice el artículo 9 de la misma ley 154/69, tiene la obligación de presentar su pedido o declarar su estado de insolvencia, presentando su pedido de convocatoria de acreedores o su declaración de quiebra en el caso de que sea una situación más grave ante el juez competente. Esa es una obligación de todo deudor comerciante. Es optativo o potestativo para lo que serían los deudores no comerciantes, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, una vez entrado dentro de ese escenario de declaración de insolvencia judicial, la ley prevé, por sobre todas las cosas, un efecto muy importante que no lo tienen otras leyes, ¿verdad? Que es la suspensión de los intereses de todos los créditos quirografarios o los créditos comunes. Eso hace de que la deuda, que hasta este momento es dinámica, se vuelva una deuda estática y el deudor pueda controlar ese bagaje de obligaciones que evidentemente hasta ese momento están totalmente descontroladas. También esto permite, Juan, a que el deudor pueda hacer una planificación en el tiempo de lo que sería el pago futuro de sus obligaciones. Pero ya con esa suspensión de intereses, en donde evidentemente la doctrina dice, si es que no puede pagar capital, ¿cómo va a pagar intereses? Estamos en una situación lógicamente excepcional, en donde lo que se busca es de que el deudor no caiga en un estado de quiebra y pueda renegociar todas sus deudas en un escenario real dentro de lo que sería el procedimiento concursal, por un lado. Por otro lado, igualmente se habla de la posibilidad de que el deudor pueda reclamar quitas o perdón de cierta parte de la deuda dentro de lo que serían los créditos comunes. Siempre decimos eso, ¿verdad? Porque a veces se piensa que también estamos hablando de los créditos o de las deudas, ¿verdad?, privilegiadas que tienen otro tratamiento, ¿verdad? Estamos hablando de los créditos quirografarios comunes. Entonces, sobre esos créditos se puede reclamar quitas que van de un 30% hasta un 50% inclusive, y en los casos excepcionales donde las empresas o negocios o comercios tengan más de 20 años de actividad comercial interrumpida y que en ese tiempo no hayan solicitado anteriormente una situación de quiebra, entonces la ley le premia, le da esa posibilidad de que pueda solicitar hasta un 75% de quita o perdón de la deuda. Todo este escenario, sí.
Deme todo ese escenario y termíname la idea, por favor, porque me parece interesante. Todo ese, sí, todo ese escenario y en ese tiempo, ¿verdad? De negociación, el deudor está con la libre administración de sus bienes, puede realizar sus actividades que dentro del rubro que la estaba realizando, evidentemente, y por sobre todas las cosas, el patrimonio del deudor está protegido. No pueden haber remates masivos, ¿verdad? Liquidaciones colectivas, como si sería un estado de quiebra, porque también a veces se confunde lo que sería el proceso de convocatoria de acreedores con un proceso de quiebra. Son figuras totalmente diferentes, reguladas por la misma ley, pero figuras diferentes. Entonces, en un proceso de convocatoria de acreedores, tienen estas posibilidades y estos beneficios, y por sobre todas las cosas también la posibilidad de cancelación de toda la obligación dentro de un periodo determinado. Tampoco las convocatorias son eternas, ¿verdad? Sino que existen plazos bien determinados para que esas obligaciones puedan ser canceladas. De hecho, con las modificaciones que hubieron sobre la ley de quiebras en el año 2019, las juntas de acreedores se tienen que hacer dentro de un periodo de 6 meses y el periodo de pago, si yo tengo una quita de un 50%, una convocatoria no puede durar más de 2 años y 10 meses, imagínate vos, ¿verdad? Y si tengo un plazo o una quita de un 30%, entonces la convocatoria de acreedores o el periodo de plazo sería de 4 años, ¿verdad? Computando con lo que sería el periodo de junta de acreedores, estamos hablando de 4 años, 10 meses, que no puede ir más allá de lo que sería un proceso de convocatoria de acreedores, ya cancelando todas sus obligaciones. Entonces tenemos también una ley que limita en el tiempo lo que sería la duración misma del proceso de convocatoria de acreedores. Doctor Vargas, usted es un intermediario, el afectado y el sistema de justicia. ¿Cuál es la respuesta del sistema de justicia a su criterio? Y debería ser un poco más ágil en algunos casos, ¿verdad? Porque evidentemente este tipo de procesos va en aumento, ¿verdad? Y un poco también el sistema tiene que ayornarse a lo que sería la gran cantidad de convocatorias que existen y que van a existir por una cuestión natural, ¿verdad? Independientemente de eso, tenemos nosotros una situación en donde también los juzgados, ¿verdad? La sindicatura de quiebras mismas está tratando en lo posible de acelerar lo que serían los tiempos para las admisiones de las convocatorias de acreedores y que finalmente se vayan cumpliendo los tiempos, ¿verdad? Establecidos en la ley, ¿verdad? Otra cosa muy importante, Juan, ¿verdad? Evidentemente esta pandemia nos sorprendió a todos, ¿verdad? Y a nivel mundial, no solamente está pasando en Paraguay. Entonces, lo que anteriormente no queríamos escuchar, ¿verdad? Que es la situación de insolvencia, hoy lo vamos a escuchar mucho, ¿verdad? Eso también es un buen ejercicio para que podamos ver cuáles son las legislaciones que van cubriendo, que van respaldando esta situación de insolvencia. E igualmente, una vez que tenemos más información, el deudor en este caso, y también el acreedor, porque la convocatoria de acreedores también protegen a los acreedores. Acuérdense de que un deudor en un estado de indefensión, en un estado de desconocimiento, como decía el doctor Horacio Lebrón, recurre a los llamados expedientes ruinosos. ¿Qué quiere decir? Si no ve salida, ¿verdad? Si no ve una situación que le pueda ayudar, hace cualquier cosa, literalmente, ¿verdad? Para tratar de conseguir créditos, ¿verdad? Y arruinar su patrimonio o vender cosas que, presentado oportunamente ante un resguardo judicial, evidentemente ese patrimonio se va a mantener incólume y también eso beneficia a los acreedores que finalmente van a poder garantizar el cobro o recuperación de su crédito. ¿Ha crecido los clientes suyos también en relación a este tema de un tiempo a esta parte? Porque acaba de mencionar también en su análisis, esto va en aumento. ¿Y va en aumento por qué factores? Y va en aumento porque, por una cuestión natural, ¿verdad? Por una cuestión de que hay empresas, por ejemplo, que de un momento han procurado, ¿verdad? No llegar a un estado de insolvencia, pero finalmente la situación hace de que eso se dé, ¿verdad? Vuelvo a decir, los deudores comerciantes tienen la obligación de presentarse ante el Poder Judicial a declarar ese estado de insolvencia, ya sea pidiendo su convocatoria de acreedores para poder negociar acuerdos con sus acreedores, que es la vía, ¿verdad? Más sana dentro de todo este escenario de deudas, o en el caso extremo, ¿verdad? Ya declararse en un estado de quiebra en donde no va a tener esos beneficios, ¿verdad? Y ya hablamos de una liquidación colectiva de todos sus bienes, ¿verdad?
Para no llegar a este estado de quiebra, evidentemente, hay que ser también preventivos, ¿verdad? Hay que tener la mayor información posible para saber qué puede pasar si es que yo llego a un estado de quiebra y cuáles son las opciones que me da la ley, ¿verdad? Esto es muy importante porque una vez que se pueda tratar preventivamente y a tiempo, como una enfermedad, Juan, ¿verdad? Si yo me voy al médico a tiempo, ¿verdad? Evidentemente el especialista me va a dar la receta, ¿verdad? Los medicamentos para que no pueda suceder una cuestión mucho más grave. La misma cosa pasa en el sistema financiero e igualmente, ¿verdad? Y con mayor fuerza en las deudas, ¿verdad? Cuando el deudor ve ciertas alarmas que pueden indicar que su patrimonio se puede revelar insolvente ante una situación crítica, es necesario que rápidamente acuda al especialista para que este especialista, en primera medida, le pueda dar una radiografía patrimonial, como decimos nosotros, ¿verdad? Un análisis completo de cómo está su patrimonio, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, si este patrimonio va a poder aguantar una situación de crisis, ¿verdad? Dentro de un escenario normal, ¿verdad? En un escenario anormal, ¿verdad? En un escenario de crisis financiera, evidentemente hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo, donde se va a determinar si este patrimonio o este negocio, ¿verdad? También es rentable o no es rentable. A lo mejor se pueden hacer ajustes para que no se llegue a un estado de insolvencia. El profesional o el consultor o el equipo de consultores que va a analizar ese patrimonio, si lo tiene preventivamente o a tiempo, puede recomendar ciertos ajustes, como diría, ¿verdad? Para que no se llegue a un estado de insolvencia. Entonces, es ir tratando al paciente, desde el inicio, ¿verdad? Pero ese tratamiento no se va a dar nunca si es que el paciente no se abre, ¿verdad? Entonces ahí vamos a lo que dije al principio. Y eso es algo positivo que vemos, Juan, ¿verdad? Existe mucha curiosidad, existe mucha gente que está llamando, está consultando, está preguntando, ¿qué pasaría si yo me voy a la quiebra? ¿Qué pasaría si yo presento preventivamente un concurso de acreedores? ¿Qué pasaría si yo no voy al Poder Judicial? ¿Verdad? Y puedo negociar extrajudicialmente con mis acreedores para no ir a un estado de convocatoria. Claro que se puede. Eso sería lo más sano otra vez. Que también eso estamos viendo mucho, Juan, ¿verdad? En donde nosotros tenemos muchas negociaciones extrajudiciales, en donde no pisamos el Poder Judicial, ¿verdad? Y ahí sí es importante también hablar de la apertura del sistema financiero, donde el sistema financiero está entendiendo de que ese es el camino, ¿verdad? Anteriormente, por ejemplo, un deudor que iba a pedir una reestructuración de su deuda, una refinanciación, lastimosamente las puertas estaban cerradas o semicerradas. Hoy vemos de que existe una apertura, por lo menos en lo que a nosotros, como el estudio jurídico Arca González, nos tocó negociar, hemos visto de que se le escucha más al deudor, se ve las posibilidades ciertas de pago, ¿verdad? Se analiza la situación real y algo muy importante, se analiza también los antecedentes o la historia que tiene esta persona, ¿verdad? Porque mucha gente antes de la pandemia, Juan, no debía ni un guaraní. Lastimosamente, en la pandemia, mucha gente fue sorprendida por la situación de deudas, ¿verdad? En donde era algo nuevo para ellos. Imagínate vos, no deber nunca nada y estar a la puerta de que se te cierre el negocio. Entonces son cambios muy bruscos, ¿verdad? Que evidentemente enseñaron también a las empresas y a los empresarios a tener mayor información, ¿verdad? A ver la forma en la que pueden salir de un estado de deudas en una situación crítica y anormal como se está viviendo hoy día. Doctor Arca, y eso me lleva a darle justamente, ¿se ha modificado el estigma que se tiene con el deudor? Usted que trabaja en esto hace mucho tiempo, anteriormente era como una suerte de paria, ¿no? Pero esto se está modificando. Entiéndase que hay sociedades donde personas que apuestan a una empresa fracasan 1, 2, 3 veces hasta lograr el objetivo. ¿Esa línea de pensamiento está llegando también al Paraguay? Está llegando y yo creo que la pandemia nos enseñó mucho, Juan, ¿verdad? Muchas situaciones extrógenas, externas a la administración misma del negocio hicieron de que de un día para otro esté en una situación en la que el negocio no vende. Lo que no vendo es lo que no pago.
Si es que me cierran las fronteras, que pasó mucho, por ejemplo, y muy fuerte en las ciudades fronterizas, te dicen, si yo no puedo abrir mi negocio, que lo quiero abrir, ¿verdad? Que yo quiero vender, entonces no puedo conseguir recursos para poder pagar mis obligaciones. Entonces eso hace de que se rompa la cadena de pagos y evidentemente, sin quererlo, estás en un estado de insolvencia. ¿Y cuál es la situación o la ley que arregla, que adecua, que da las posibilidades a un deudor de buena fe? Es importante decir también eso, la ley premia al deudor de buena fe, no al deudor de mala fe, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tiene ese deudor de buena fe? Bueno, si vos declarás al Estado, ¿verdad?, al Poder Judicial a tiempo de estos estados de insolvencia, tenés el beneficio de la admisión de una convocatoria de acreedores, ¿verdad? Si es que vos tenés el beneficio, tenés la posibilidad de que se te suspendan los intereses. Si se te suspenden los intereses, tenés la posibilidad de reclamar una quita y un pago negociado de todas tus obligaciones y poder salir del calvario de las deudas, ¿verdad? Y sin perder tu patrimonio y sin perder tu negocio, ¿verdad? Que es lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Entonces, estas situaciones están en la ley, o están en la ley, siempre lo tuvieron, ¿verdad? La ley 154 es del año 1969, ¿verdad? Que muchos de los comerciantes que hoy día preguntaban sobre lo que sería la ley de insolvencia pensaban de que era una ley de salvataje, y no es así. Esta ley la tenemos hace más de 50 años, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Comenzamos a leer los libros, a leer los materiales, a sacar las leyes que nos pueden ayudar, y tenemos esta ley que evidentemente nos da una cantidad de beneficios muy importantes, ¿verdad? Y repito, que benefician no solamente al deudor patrimonialmente, sino también al acreedor, porque una quiebra tampoco le conviene a nadie. Una quiebra, que es un estado de liquidación colectiva, hace de que el acreedor en algunos casos reciba un mínimo, un porcentaje estadísticamente de lo que sería su propio crédito. Entonces, una presentación o una declaración de insolvencia a tiempo hace que también el acreedor pueda recibir su dinero, ¿verdad? Evidentemente va a tener que ceder una situación excepcional, va a tener que ceder parte de su crédito, pero va a ser la única forma en la que todos los acreedores puedan cobrar, como dice la máxima, a través de la pars condition omnium creditorum, que todos puedan cobrar bajo el mismo pie de igualdad, ¿verdad?, dentro de un patrimonio que se revela insolvente en una situación excepcional como es la situación de crisis, ¿verdad? Por último, doctor Arca, agradeciendo muchísimo su tiempo, algunos elementos que podamos dejar hoy en esta entrevista para la teleaudiencia que puedan tener ahí a punto de la agenda también esta situación en particular cuando necesiten una ayuda. Bueno, que recurren a tiempo, ¿verdad? Nosotros estamos atendiendo todos los días, pueden llamar a la línea baja, al 233-943, ¿verdad? Ahí hacer una cita con uno de nuestros profesionales, ¿verdad? Que tampoco tengan miedo en hacer una consulta preventiva. Una consulta preventiva a tiempo puede ayudar a salvar el patrimonio y puede ayudar a encontrar un camino para cumplir con las obligaciones, para pagar las obligaciones, pero dentro de un escenario real, ¿verdad? La información es poder, ¿verdad? Todos sabemos eso. Cuanto más información tenga el deudor en este estado excepcional, más seguro va a estar y va a poder también realizar una hoja de ruta para poder cumplir con sus obligaciones con todos sus acreedores, ¿verdad? Y eso también es muy importante justamente la situación, ¿no? Porque me parece que el hecho de recurrir a tiempo también salva muchas situaciones. Salva muchas situaciones. También algo muy importante, ¿verdad? El deudor cuando está en una situación de deuda extrema, no solamente tiene un efecto patrimonial, sino también tiene un efecto personal, ¿verdad? El deudor ya se siente mal, ¿verdad? Psicológicamente está muy golpeado, ¿verdad? Está estresado. Un problema complejo, ¿verdad? En donde esa situación de buscar ayuda a tiempo y que un consultor especializado en el tema del derecho concursal le pueda escuchar y le pueda guiar, va a hacer que no solamente salve su patrimonio, sino que también se sienta mejor y que pueda tener la energía para poder producir dinero, ¿verdad?, dentro de un escenario adverso, y con eso poder ir cumpliendo con sus acreedores a tiempo, ¿verdad? Y con esto sí me despido, pero me parece interesante. También un análisis me hizo una referencia sobre el sistema general del Poder Judicial. Pero en el caso de sindicatura de quiebras, ¿cómo está?
Está mucho mejor. De hecho, la sindicatura de quiebras ha aumentado en lo que sería su estructura misma, ¿verdad? En calidad de estructura, en calidad de funcionarios inclusive. Vemos una mayor celeridad en los pedidos que se hacen de lo que sería los pedidos de convocatoria de acreedores, ¿verdad? Entonces es como que también se va ayornando a los tiempos, ¿verdad? A los nuevos tiempos para poder ir cubriendo la gran cantidad de convocatorias que se van presentando, ¿verdad? Evidentemente existe una necesidad de a lo mejor aumentar la cantidad de síndicos, ¿verdad? Porque también existe una necesidad en ciudades fronterizas, ¿verdad? Donde han aumentado los pedidos de convocatoria de acreedores, pero en general los pedidos de convocatoria que se van pidiendo, ¿verdad? Van teniendo una respuesta rápida y eficaz, ¿verdad? Doctor Arca, ¿algo más que le gustaría agregar? Bueno, el derecho patrimonial y el derecho concursal son una especialidad, ¿verdad? Vuelvo a decir de que una situación de deudas tampoco el deudor mismo tiene que sentirse avergonzado ni tampoco frustrado. Porque pasa también, hay emprendedores, ¿verdad? Que emprendieron, ¿verdad? Un negocio antes de la pandemia, 1 o 2 años antes de la pandemia, imagínate vos, y estuvieron en una situación de crisis, ¿verdad? En muchos de esos locales cerraron, ¿verdad? Que tampoco es la solución, porque una persona que cierra su local no se está escapando de las deudas, está haciendo lo que hace la avestruz, está escondiendo la cabeza, pero finalmente toda la problemática de deudas está alrededor, ¿verdad? Entonces, si es que yo cierro el local, ¿verdad? Tengo que cumplir con todas mis obligaciones que igualmente se van quedando. Por eso mucha gente viene y dice, ¿sabes qué, doctor? Yo ya cerré mi local, pero lo mío me quedé con las deudas. Pero y claro que te vas a quedar con las deudas porque no solucionaste. Es una herida abierta que va generando muchos más inconvenientes, ¿verdad? Entonces, si es que esa persona, ¿verdad?, hubiera acudido a tiempo a un asesor concursal, que de hecho todas las empresas tienen que tener hoy día en esta situación un asesor concursal, ¿verdad?, le hubiera indicado cuál es el camino para poder ir cubriendo todas sus obligaciones, ¿verdad? Decía también un poco por el tema de la frustración, ¿verdad? Las deudas y el hecho de que uno se encuentre inmerso en una situación de deudas tampoco tiene que ser tomado como un fracaso, ¿verdad? Como yo invertí, yo fracasé en este negocio. Al contrario, es una enseñanza, es una situación excepcional. Eso es a nivel mundial, Juan, ¿verdad? Los asesores a nivel mundial lo están tratando de esta forma, ¿verdad? La pandemia, evidentemente, yo creo que ni el más avesado persona que haya tenido una futuridad en el tiempo, evidentemente haya previsto lo que sería la pandemia. Y mucha gente se fue y estuvo inmerso en una situación excepcional pandémica. Entonces, existen leyes en el Paraguay que pueden cubrir esta situación y que pueden ayudar al deudor a que pueda salir de esta situación de deuda, ¿verdad? La página web del estudio Arcales. www.arcagonzales.com.pi, ¿verdad? Estamos también ahí viendo la posibilidad de recibir las consultas, ¿verdad? O llamando al 233-943, ¿verdad? O asistiendo a la oficina directamente, Teniente Fariña, 1023, casi Estados Unidos. Estamos en la ciudad de Asunción y con gusto le vamos a estar atendiendo a todas las personas que busquen en forma preventiva una respuesta o también en forma reparadora ya cuando existe el problema y tengamos que ir a una situación dentro de lo que sería el Poder Judicial. Doctor Vargas, como siempre. Igualmente, Juan. Que tenga buen día. Estábamos así conversando con el doctor Eduard Arca, director general del Estudio Jurídico Arca González, hablando sobre este tema también muy importante, principalmente por el hecho de la pospandemia, que ha generado también algunas empresas la necesidad de cerrar, pero que quedan con algunas situaciones pendientes. Bueno, esta es una opción también que queríamos destacar hoy en nuestro rotativo 5D.